Hola, bienvenidos al webinar. Bueno, les voy a presentar a los panelistas y a los disertantes. Como disertantes está la doctora Clara Sánchez Gianotti, que es residente de tocoginecología del Hospital Fernández. La doctora Maíta Aguirre, que es la jefa de la sección de medicina fetal del Hospital Fernández. Y como panelista está la doctora Liliana Boto, jefa de departamento materno-infantil del hospital también, y Marcela Miniti, parte del staff de, de ecografía del Hospital Fernández de la División de Medicina Fetal. Bueno, va a empezar hablando Clara sobre insuficiencia cardíaca fetal, no todo es el corazón. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar presentando un caso de nuestra institución de hace poco tiempo, que es de una paciente de 17 años, primigesta, grupo BRH positivo, que fue derivada a nuestra institución cursando un embarazo 23 semanas y 3 días, con diagnóstico de anemia fetal severa e hidrops fetal. Al momento no tenía antecedentes familiares, personales o obstétricos de relevancia. Y en la primera ecografía que realizamos en la institución, estaba cursando 23 semanas y 3 días de gestación, presentaba una circunferencia cefálica de 24 semanas, una circunferencia abdominal aumentada para las 28 6 semanas y una longitud femoral acorde a la gestación de 23 2 semanas. La placenta era anterior y estaba engrosada de 6 centímetros, de aspecto hidrópica, presentaba una cantidad de líquido amniótico adecuada de 47 milímetros y un peso fetal estimado de aproximadamente 916 gramos en percentilo mayor al 97, y presentaba hidrops fetal, en este caso con ascitis y edema pericraneal, como podemos ver en las imágenes que se muestran debajo, con una velocidad del pico sistólico de la cerebral media de 88 centímetros por segundo, presentando una anemia fetal severa con más de 1,55 múltiplos de la mediana. En la siguiente diapositiva podemos repasar un poco las causas que conocemos de hidrops fetal. Por un lado, las clasificamos según su origen, si es inmune o no inmune. Cuando hablamos del origen inmune del hidrops, nos referimos a la isoinmunización materna, que genera anticuerpos contra los eritrocitos fetales, generando una anemia fetal que puede llevar al hidrops. Y por otro lado, que nos concierne más hoy, las causas no inmunes, que engloban varias etiologías, entre ellas las cardiovasculares, ya sea estructurales, sobre todo cuando hay anomalías del retorno venoso que afectan el corazón derecho, funcionales, las anemias severas, infecciones por parvovirus B19, citomegalovirus, sífilis principalmente, tumores fetoplacentarios, malformaciones arteriovenosas, anomalías cromosómicas, que pensamos en estas sobre todo cuando encontramos hidrops fetal en el primer trimestre, y otras causas varias como malformaciones estructurales torácicas, malformaciones musculoesqueléticas, entre otras. Y cuando hablamos del valor de la velocidad del pico sistólico, que en el caso de nuestra paciente estaba aumentada, usamos este valor como subrogante del nivel de anemia fetal. En estos trabajos que fueron pivotales en los 90, pues, se armaron tablas para poder estimar, según el valor de la velocidad del pico sistólico, el nivel de anemia fetal, siendo la velocidad del pico sistólico inversamente proporcional al nivel de hemoglobina fetal. Vemos en el gráfico de la izquierda, con un triángulo azul marcado, donde estaría nuestra paciente, que está cursando alrededor de 23 semanas de gestación y presentaba un pico sistólico de 88 centímetros por segundo, muy por encima del valor esperado a esa edad gestacional, que en la tabla de la derecha podemos ver que la mediana de esa edad gestacional es de alrededor de 28-30 centímetros segundos, y hablamos de una anemia severa a partir de los 43 o 47 centímetros segundos, con más de 1,55 múltiplos de la mediana. En la tabla de la izquierda vemos que a esta edad gestacional eso representa menos de 6,4 o 6,6 de gramos por decilitro de hemoglobina fetal. Bueno, en este video podemos
ver la citis que presentaba este feto y el edema pericraneal. Muy bien. Y bueno, volviendo a cómo seguimos con esta paciente, vamos a estudiar obviamente el grupo de factor materno, paterno, panel globular y genotipo. Decidimos, acorde a la anemia fetal severa que presentaba este feto, realizar una transfusión intrauterina intravascular y pudimos obtener muestras para enviar a hacer PCR para parvovirus y también estudiar grupo y factor fetal y cariotipo fetal. También se envió muestra para PCR materna para parvovirus. En los videos debajo vemos cuando se realizó el procedimiento, que podemos ver la aguja ingresando hacia intravascular en el cordón umbilical y realizándose la infusión de glóbulos rojos. Doctora Boto, ¿usted quiere comentar algo sobre el procedimiento? Bueno, para los que quizá no estén en el tema, ¿no es cierto? Lo que se ve en la primer recuadro es la llegada de la aguja. Hay que atravesar la placenta estaba en una cara anterior, entonces uno ingresa por el abdomen de la madre, guiado por ecografía, y se trata de llegar siempre a la vena umbilical, porque es el vaso más grande, entre comillas, dentro de lo que puede ser el cordón umbilical. Entonces, con la visualización, siempre se trabaja en equipo desde ya, porque todos tienen que tener experiencia para esto. Es muy delicado, porque uno llega allí y tiene que detenerse en la vena, porque si llega a pasarse 1 milímetro, puede perforar el cordón. Llegado a ese lugar, se ve claramente en el segundo recuadro, el de la derecha, se ve claramente el pasaje de la sangre por el cordón umbilical, ¿no? Se ve muy claro cómo va pasando el volumen sanguíneo que se va administrando por el cordón umbilical. También durante el procedimiento se controla la frecuencia cardíaca fetal, porque lógicamente es un movimiento de volúmenes en el feto, y esto desde ya hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo muy lentamente para no producir una insuficiencia en ese momento, una insuficiencia cardíaca por estar trabajando con velocidad para ingresar volumen. Ah. Muchas gracias, doctora. Bueno, recibimos los resultados del cariotipo fetal, 46XX, y también recibimos el resultado de la PCR para parvovirus B19, tanto fetal como materno, positivos. Y cuando hablamos de la infección congénita por parvovirus B19, sabemos que afecta la eritropoyesis fetal a nivel medular y a nivel extramedular, también hepático principalmente, también puede provocar hepatitis y todo esto va a repercutir a nivel cardíaco, llevando a el hidrops fetal. También puede generar miocarditis, contribuyendo aún más al hidrops, y por otro lado, si existiese insuficiencia hepática, también la hipoalbuminemia contribuiría a aumentar el hidrops fetal. Bueno, en pantalla podemos ver los valores de hemoglobina que obtuvimos previo a la primera transfusión intrauterina, que presentaba 2,1 de hemoglobina y 5,9 de hematocrito. Los valores tomados post-transfusional inmediatamente son de 15,2 de hemoglobina y 43,5 de hematocrito. Se hace una valoración de la velocidad del pico sistólico al control a los 3 días, viendo que persistía una anemia severa, por lo que se decide realizar una segunda transfusión intrauterina, teniendo valores de hemoglobina de 10,1 pretransfusional y 13,3 posttransfusional. En los controles subsiguientes fuimos viendo que la anemia comenzó a resolver, acorde también a lo que es la evolución del parvovirus, que entre 1 y 3 semanas comienza a resolver espontáneamente, solo, y puede luego continuar el curso de su embarazo sin anemia, como en este caso, hasta el nacimiento, como vemos el 17 de agosto. También en tercer trimestre realizamos una resonancia cerebral fetal para poder valorar si hay secuelas neurológicas por la insuficiencia cardíaca que presentó y la anemia fetal. Por suerte, en este caso, sin particularidades la resonancia. Vemos acá la valoración ya
4 semanas más tarde, luego de la primera ecografía que realizamos, donde la citis ya no está presente, no hay edema pericraneal y el valor del pico sistólico de la cerebral media ya normalizó. La paciente tuvo un parto vaginal espontáneo el 17 de agosto a las 39 semanas, con un peso de 3,240 kilos y una PAR 910 y un laboratorio postnatal con 55,7 de hematocrito y 19,4 de hemoglobina, y el resto de los parámetros de laboratorio normales. También se realizaron ecografías abdominales y cerebrales sin particularidades. Y ahora Bueno, ahora continúo yo. Entonces, dentro de todo el seguimiento, como trabajamos en realidad todos en el mismo consultorio, hubo una monitorización cardiovascular que no hacemos frecuentemente porque en general estamos en servicios independientes. Y esta nos hizo reflexionar un poco. Este es el paciente que teníamos inicial, en donde se ve, miren la cardiomegalia que tiene, el edema subcutáneo. Pero desde el punto de vista cardiovascular, vemos ascitis. Para empezar, vemos un índice cardiotorácico aumentado, con disfunción biventricular severa. Incluso el feto, si lo ven acá en el eco también, ya está bradicárdico, y la función ventricular está bastante deteriorada, como vamos a ver a continuación, de acuerdo a los distintos trabajos. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca fetal, siempre lo primero que pensamos son las arritmias. Como segundo punto, la anemia fetal, recién estuvo hablando Clarita de eso. Como tercer punto, la sobrecarga de volumen no anémica, por ejemplo, el transfundido transfusor del embarazo gemelar, las malformaciones AB, los teratomas, la agenesia de ductus venoso o el aneurisma de la vena de Galeno, todos pueden dar sobrecarga de volumen. Tenemos aumento de la poscarga en los RCIU, o por ejemplo, obstrucción de tracto de salida con una estenosis aórtica crítica, que genera aumento también de la poscarga. Si tenemos enfermedad intrínseca del miocardio, es cierto que las infecciones pueden tener algún grado de miocarditis o de miocardiopatía, pero hablamos ya directamente de una enfermedad primaria del miocardio. Y las cardiopatías congénitas, fundamentalmente la enfermedad de Epstein, hipoplasia del VI con insuficiencia valvular o foramen oval restrictivo, y la atresia pulmonar con septo intacto. Y por otro lado, también la compresión extrínseca cardíaca por algún tumor o masa tumoral que también puede generar insuficiencia cardíaca. Y ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con anemia, el corazón se comporta de formas bastante particulares. En un primer momento vamos a tener cambios adaptativos con aumento del gasto cardíaco para mejorar el suministro de los órganos blancos. Y vamos a tener cambios cardiovasculares morfológicos y funcionales. Dentro de los morfológicos, lo primero que vamos a ver es el aumento del índice cardiotorácico a expensas del diámetro transverso, y los cambios funcionales, vamos a tener un aumento del TEI con prolongación de los tiempos de contracción y relajación isovolumétrica, pero siempre intentando mantener la contractilidad. Ustedes saben que nosotros utilizamos en general el score de Huta como forma de predicción de insuficiencia cardíaca. Hay algunos datos que hacen que para el caso de la anemia sean un poco más difíciles. Nosotros, si tuviéramos este paciente, tendría un score de Huta elevadísimo. Pero después, cuando vimos que el paciente empieza a mejorar y la función contráctil mejora, igualmente el score de Huta sigue dando muy elevado. Entonces, cuando hablamos de cómo evaluar la función cardíaca en un paciente con anemia, lo primero es la evaluación de la función sistólica. Y para esto sabemos que va a depender de la capacidad contráctil del miocardio, de la frecuencia cardíaca pre y poscarga, del ritmo, la geometría y la distensibilidad miocárdica. Y para esto contamos con algunas herramientas que son muy parecidas a la cardiología infantil, pero también tenemos algunas limitaciones propias de la situación del embarazo. Entonces, los parámetros que vamos a evaluar y los que evaluamos en este paciente fueron la fracción de acortamiento, la fracción de eyección, la expulsión sistólica del plano valvular mitral, que es el MAPSE, y el índice de rendimiento hemocárdico o índice de TEI. La fracción de acortamiento habla de cambios de diámetro, y son lo que medimos con las fibras circunferenciales. Utilizamos el MODEM, es muy difícil a veces en el feto hacer un eje corto. Ahí lo vimos en la primera imagen, pero la realidad es que a veces es mucho más complicado, incluso medir los diámetros con distancias tan pequeñas. El segundo punto que utilizamos es la fracción de eyección,
lo que medimos en la fracción de eyección ya son cambios en el volumen del ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco, y también lo podemos medir en el feto, y ahora se los voy a mostrar. En general, lo que utilizamos es el volumen telediastólico y telesistólico del VI en el corte de 4 cámaras, y así sacamos la fracción de eyección. Entonces, nosotros utilizamos los mismos parámetros que utilizamos en cardiología infantil para evaluar la función ventricular de nuestro paciente, y lo que vimos es que en un primer momento tenía alterado todos los parámetros, pero después empieza a mejorar muy rápidamente. Esto que estamos viendo acá es un TAPSE, que sería como el MAPSE pero del lado derecho, es la excursión sistólica del anillo tricuspidio. En general, los números absolutos nos sirven, pero lo que más nos sirve es el seguimiento en el mismo paciente. Acá estamos viendo fracción de eyección en corte de 4 cámaras, y también lo que hicimos fue área fraccional del ventrículo derecho para evaluar la función ventricular. Acá les hablé recién del MAPSE. El MAPSE lo que hacemos es pasar el modo M a través de la válvula mitral, representa la excursión sistólica de la válvula mitral y nos habla también de función sistólica. Y son parámetros que en el feto son muy fáciles de reproducir y muy fáciles de utilizar porque todos los equipos tienen modo M y es más fácil que a veces sacar una fracción de eyección a un gasto cardíaco. Acá estamos haciendo el modo M a nivel ventricular. Acá ven cómo hacemos el TAPSE. Y acá empezamos a ver el BTI o el tracto de salida del ventrículo izquierdo como un índice para medir el gasto cardíaco. Otro de las mediciones que podemos hacer es lo que se llama índice de performance o rendimiento miocárdico, TEI o MPI. El TEI o el MPI evalúa la función global del ventrículo, tanto sistólica como diastólica. Y en general, cuando tenemos valores crecientes, hablamos de que tenemos mayor disfunción. A veces nos cuesta mucho en el feto, porque para hacer las cuentas necesitamos medir intervalos que son muy pequeños, con frecuencias cardíacas muy altas. Piensen que este paciente está hipervolémico, hiperdinámico y tiene frecuencia cardíaca de 175. Entonces, medir el tiempo de contracción isovolumétrica o el tiempo de relajación isovolumétrica muchas veces hacen que sea muy difícil o que tenga mucho margen de error. Y en cuanto a la anemia fetal, ¿cómo es la adaptación cardiovascular? La anemia fetal, bueno, es causada por inmunización, por alfa-talasemia, ya lo vimos, y en nuestro caso por el parvo-19, y la infección puede causar hidrops fetal, pero la anemia fetal rara vez genera insuficiencia cardíaca, y esto es lo más llamativo. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos de adaptación cardiovascular que hacen que la insuficiencia cardíaca sea de inicio más tardío. Entonces nosotros vamos a tener dos estadios en un paciente con anemia. Un estadio de gasto cardíaco o output elevado, en donde el paciente tiene hipervolemia, aumento de la permeabilidad vascular, y se habla de que esta capilaritis y lo que sea clara sobre la hipoalbuminemia también, hacen que el paciente tenga un hidrops, pero no de causa cardiológica en un inicio. Finalmente, la sobrecarga de volumen, se superan los mecanismos adaptativos y empieza a pasar la falla cardíaca, pero después de un largo periodo de hidroxianemia. En general, el corazón tolera muy bien los cambios en el volumen en el feto. Y entonces, acá surge, después de mirar cómo podíamos medir, porque era muy difícil qué parámetro utilizar, el parámetro del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, muchas veces en los equipos de obstetricia no lo calcula, y eso hace que sea un poco complicado. Nosotros íbamos de un equipo a otro porque el equipo que tiene transductor para pediatría no tiene para fetal, entonces a veces es un poco más complicado, pero bueno, tenemos que aprender a hacer las cuentas. Y algo que es importante es que el BTI tampoco lo calculan todos los equipos de obstetricia y eso hay que pedir que lo seteen. Pero bueno, poniéndole que tengamos todas las herramientas, el gasto cardíaco lo vamos a medir como el integral bajo la curva de la aorta, del flujo eyectivo de la aorta, por pi por diámetro al cuadrado dividido 4 por la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, nuestro paciente que tiene 0,28 de diámetro del anillo de aórtico, hacemos 0,28 al cuadrado por el BTI, que en este caso era 7, por la frecuencia cardíaca fetal, y nosotros en general en la práctica lo hacemos por una constante que es 0,785 y eso nos da el volumen esperado, el volumen calculado en mililitros minuto para ese ventrículo izquierdo.
Entonces, cuando nosotros utilizamos cómo podemos saber el output cardíaco, tenemos que tener en cuenta que hay tablas de referencia, igual que mostraban recién para la anemia, lo mismo para el gasto cardíaco. Nuestro paciente estaba muy por debajo del percentilo 5, que es la primera línea representada, pero además hay otros trabajos que ya directamente vamos a tener el valor del gasto cardíaco, el percentilo, de acuerdo al diámetro biparietal. Entonces, cualquiera de las dos formas que utilicemos para setear y predecir nuestro volumen, nuestro gasto cardíaco del paciente, es válida. Y lo que están haciendo acá en todas las tablas es gasto cardíaco derecho, gasto cardíaco izquierdo y gasto cardíaco combinado, que es la sumatoria de los otros dos. En el caso de nuestro paciente, empezamos con un gasto cardíaco combinado de 180 mililitros, que es muy bajo, cuando tenía esta función tan deteriorada. Y acá ven que la onda incluso de la aorta es bastante diferente a la que vemos hacia el final del embarazo, con una disfunción ventricular severa. Y en la medida en que tenemos el segundo eco, acá ya en sepia, que empieza a mejorar la función ventricular. Miren el eje corto, a pesar de que seguía con ascitis, ya la función ventricular estaba hiperdinámico, con mucha mejor contractilidad, y ya el BTI empieza a alterarse, el gasto cardíaco, ya a mejorarse, y el gasto cardíaco combinado es de 300 mililitros. También tomamos todas las mediciones como hemos visto antes, tomamos el TAPSE, el MAPSE, el BTI, y la fracción de eyección, que no tuvo grandes variaciones, aunque uno pensaría que debería habernos dado mucho más la variación, no fue tan así. Es cierto que también el margen de error en lo que estamos midiendo es bastante alto. Bueno, y acá tenemos uno hacia el final del embarazo, en donde tenemos un IBT, ¿me escuchan bien, no? Me entró una llamada justo en el celular. En el que tenemos un... ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. No, listo. Tenemos un BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que el BTI es la integral bajo la curva, en este caso está para arriba porque nosotros, a diferencia de ustedes los obstetras, no damos vuelta a la imagen, sino la dejamos para el lado que viene, y para este lado estaba la aorta para arriba. Y tiene un BTI de 11.6, con una frecuencia cardíaca de 129, y acá ya, como usamos el equipo de adultos, el coger de adultos, ya el gasto cardíaco ya te lo calcula el equipo y no tenés que hacer toda la cuenta. Uy, me quedó corrida, voy a salir un segundito para que se vea toda la diapositiva. Esto es lo que mostró Clara antes, y acá lo que vemos es que en el momento en que el paciente tiene una anemia severa, el gasto cardíaco, en nuestro caso, no es lo que está tan reportado en la bibliografía, era muy bajo, y empieza a mejorar en la medida en que recibe las dos transfusiones intrauterinas. Y entonces, cuando nosotros hablamos de adaptación cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un primer estadio de gasto cardíaco elevado, una fase prehidrópica, que el objetivo es mantener la oxigenación tisular. Por eso nos va a aumentar el gasto cardíaco con aumento del índice cardiotorácico, la cardiomegalia es lo primero que vamos a ver, y aumenta la producción de glóbulos rojos, y una fase hidrópica, cuyo primer mecanismo es la hipervolemia, el aumento de la permeabilidad vascular el hidrops, y luego la falla cardíaca se perpetúa tanto por la hipervolemia como por la falla cardíaca real. Es interesante, a nosotros nuestro paciente ya llegó con una disfunción ventricular muy marcada, pero miren el gasto cardíaco combinado. Esto es un trabajo sobre anemia de Barth, en donde ven que los primeros estadios de la anemia, el gasto cardíaco de los pacientes está muy por encima del percentilo 95 del gasto cardíaco combinado para esa edad gestacional, y después empieza a disminuir, como ven acá, se nos empiezan a caer de las curvas. O sea que al principio de nuestro paciente vamos a tener un gasto cardíaco elevado. Acá vemos cómo medir el gasto cardíaco izquierdo, un tracto de salida del ventrículo izquierdo y el integral bajo la curva de la eyección ventricular. Y el gasto cardíaco derecho, diámetro de la arteria pulmonar, y el tracto de salida, también el BTI o el integral bajo la curva del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, vamos a tener mecanismos de adaptación a la anemia.
morfológicos y funcionales. Dentro de los morfológicos, la cardiomegalia, el remodelado cardiovascular, el agrandamiento placentario, patosplenomegalia, el polidramnios y el edema subcutáneo, que nos va a generar hidrops, y la dilatación de la vena umbilical. Y a nivel del funcional, vamos a tener el pico sistólico alterado y un estado hiperdinámico con aumento del gasto cardíaco en los estadios iniciales para luego disminuir. Tener en cuenta que, a diferencia del RCIU, si nosotros hacemos mediciones, por ejemplo, del TEI, el RCIU en general aumenta la poscarga, entonces nos aumenta el tiempo de relajación isovolumétrica. En cambio, la anemia va a alterar la función sistólica y nos va a alterar el tiempo de contracción isovolumétrica. Acá entonces es como empezamos el embarazo, con este corazón, con un feto hidrópico y con muy mala función, y así lo finalizó el embarazo con una función ventricular muy adecuada y con mucha mejor función, con ambos índices preservados. Pero, siempre hay un pero, acá también tenemos los índices que les decía de relajación y de contracción isovolumétrica. Pero me parece que esto es interesante. Este es un trabajo también, la mayoría de los trabajos sobre anemia, la anemia de Barth son un montón y tienen incluidos bastantes pacientes. Y en este trabajo, además de mostrar que el índice cardiotorácico fue significativo estadísticamente para hablar de anemia, otro de los puntos que me parece que está bueno y que está a continuación es... ellos mostraron, porque tuvieron bastantes fetos fallecidos, y en la autopsia pudieron ver por microscopía electrónica las mitocondrias del feto con anemia de Barth y las mitocondrias de corazón del feto sin anemia de Barth. Y la diferencia, la verdad es que es bastante significativa, y lo que nos pasó con el paciente cuando nace, tiene una función ventricular normal, con un gasto cardíaco normal, con un patrón de recién nacido, pero con una fracción de acortamiento y de eyección normal. Pero llamaba la atención en el electro, no sé si lo llegan a ver acá abajo, que tiene trastornos de la repolarización muy marcados. Y un poco reflexionando sobre esto, buscando en la bibliografía, probablemente tenga algún grado de liberación de radicales libres y lesión mitocondrial durante el periodo de anemia severa. Después, ya lo vimos hace poquito, porque aparte estábamos actualizando para el webinar, y ya el electro cambió en forma muy significativa. Eso es lo bueno de los recién nacidos que nos ayudan. Y bueno, gracias al trabajo en equipo del hospital, pasamos de tener este paciente, que por suerte se atendió en el hospital y se pudo hacer las transfusiones, a este paciente que en el periodo postnatal no necesitó absolutamente nada. Así que nació, pasó al rooming con la madre y se fue de alta a las 48 horas de nacida. Lo único fue ese electro que nos quedó para una reflexión más profunda. Bueno, hasta acá estamos. Muchas gracias. No sé, Juan, si querés. Bueno, la verdad que interesantísimo el caso. La verdad es que el tema de, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca fetal, uno siempre se concentra en el corazón, en las cardiopatías, y la verdad que la anemia no siempre la tenemos en cuenta. Lo que yo les quería preguntar era, en estos casos, cuando se hacen la primera transfusión al paciente, al feto, ¿en cuánto tiempo volvieron a controlar? Porque ahí veía que los controles que hicieron, que persistía con la anemia, y esos controles también se hicieron con la velocidad de la onda. ¿Cómo se hicieron los controles de esa anemia? ¿Y cuánto tiempo tomaron la decisión para hacer la segunda transfusión? Hola, bueno, ¿qué tal? Te cuento un poquito. Nosotros hicimos la transfusión normalmente sí, a las 24 horas le hacemos un control, ¿sí? Para ver cómo está la Mm, vitalidad de ese bebé, y siempre ujú. le hacemos el control con el pico sistólico. Por ahí no sé si ustedes por ahí lo tienen muy claro, para explicar un poquito más en qué se basa esto, ¿no? Del pico sistólico, sabemos que es algo muy básico y claro, que al ver poca cantidad de glóbulos rojos circulantes, esa sangre circula mucho más rápido, y eso es un signo indirecto al aumento de la velocidad del pico sistólico, y nos habla de una anemia fetal, ¿sí? Por lo cual le hicimos a las 24 horas, seguía con una anemia severa.
repetimos 24 horas más, pero ya pensando y buscando, hablando con la gente de hemoterapia, porque sabíamos que ese feto iba a necesitar sí o sí otra transfusión para poder recuperarse. Por lo menos como que la primera nos quedó claro que no le iba a alcanzar porque evidentemente la afectación del parvovirus a ese feto era muy importante, ¿sí? Tuvimos también otro caso que, con una infección de parvovirus que fue mucho más leve, que no requirió ninguna transfusión, por lo cual el espectro de las infecciones por parvovirus es muy variable. Este feto estaba muy afectado y el otro no, ni siquiera requirió una transfusión. Así que la seguimos cada 24, 48 horas, pero a la semana, alrededor de la semana, cuando teníamos la sangre, ya decidimos repetir la transfusión. Por la Perfecto. anemia Y a la severa hora que de, sería. claro, que persistía. Y a la hora de cuando plantean hacer, administrar la transfusión, a la hora de plantear cuánto volumen administrar, ¿cómo lo estimaron en ese caso? En general nos basamos por la edad gestacional, ¿sí? Del embarazo y de alguna manera también la doctora Boto ya nos transmite de una manera más artesanal, uno va en el momento del procedimiento, va viendo cuánto va soportando y tolerando el feto, ¿sí? Uno tiene estimado que piensa que va a querer transfundir 50 mililitros y uno va por la tercera jeringa y ve que empieza a haber bradicardia y entonces, bueno, prefiere no llegar a lo que uno está queriendo, pero de alguna manera hasta lo que el feto lo pueda tolerar, si podemos llegar a la dosis indicada, mejor. Fabuloso, fabuloso. No sé, Bueno, doctora, la si quiere verdad, agregar algo más, doctora Boto. sí, por ahí para los que están conectados, Claro. la técnica me gustaría, o que se sale el procedimiento, que se tiene en cuenta, que se controla. eh, Parece magia, ¿no? El procedimiento parece magia. Más magia nos parecía a nosotros y más magia me parece a claro, mí. ¿Cuántos años más que al principio lo hacíamos bajo control radiológico? Así que imagínense la magia que hacíamos claro. para... Pero la realidad es que es como realmente, como decía la doctora Aguirre, hay momentos en que es artesanal, porque uno puede sacar muchos cálculos, puede sacar el volumen sanguíneo del feto, pero ¿qué volumen sanguíneo tiene un feto hidrópico, no? ¿Qué volumen de líquido tiene un feto hidrópico? Una de las investigaciones yo hice hace muchos años, que era sobre el factor atrial natriurético, y creo la doctora Mercedes seguramente vamos a agregar algunos de esos estudios en este, porque me encantó toda la presentación cardiológica, porque muchas veces nosotros lo que tratamos es de sacarlo de la anemia. Entonces, para sacarlo de la anemia, no pasa por el volumen, sino que pasa por la concentración de glóbulos rojos. Estamos haciendo transfusiones con 70-75% de hematocrito, o sea, son glóbulos concentrados. Esto es importante porque al ser glóbulos concentrados es menos volumen y mayor posibilidad de intercambio de hemoglobina, ¿no? Para el feto. Y con eso podemos levantar más rápidamente el hematocrito. En estos casos uno va observando, siempre decimos, miramos el corazón porque vamos viendo la respuesta, que lo único que podemos ver en ese momento es la frecuencia cardíaca, por supuesto, si el feto comienza a hacer bradicardias o no. De hecho, que también damos unas gotitas de atropina antes de empezar el procedimiento, o sea, tiene varias vueltas esta historia, varias vueltas. O sea, hacemos realmente un tratamiento que tiene que ver con la fisiología fetal dentro de todo lo que podemos hacer. Y creo que después de todos estos estudios podemos llegar a inclusive adaptar algunas situaciones. Como les decía, yo había estudiado factor atrial natriurético para ver por qué algunos fetos en anemia llegaban a aumentar el volumen que pasaba desde la respuesta cardíaca para el aumento de volumen fetal y la vasodilatación del feto, ¿no? En útero. Porque también muchas veces un feto se nos puede llegar a morir y lo controlamos posteriormente, no más de 48 horas posteriormente, si no siempre se relaciona con el procedimiento. Pero cuando lo vamos a controlar, uno se sorprende con una muerte fetal y dice, ¿cómo caramba? Se fue del hidrops, aparentemente mejoró y sin embargo ese feto, hay una falla ahí absolutamente cardíaca, no tenemos otro motivo de falla, un feto que ya no está hidrópico y sin embargo hace una detención cardíaca. Y lo mismo nos pasa a lo largo, por eso le digo, son muchos años de transfusiones para poder ver este tipo de fenómenos. En algunos casos, donde el feto está bien, ya, o sea, ya lo recuperamos, y uno dice, bueno, y vamos a esperar un poquito más para que nazca, esté más maduro, y
en los casos, no en estos casos de parvovirus, que la afectación es inicial y luego para la anemia, sino los casos de hemólisis por incompatibilidades sanguíneas, donde los anticuerpos siguen actuando, y bueno, vamos a ponerle una transfusión pequeña para ayudarlo a que llegue al nacimiento. Y, oh, sorpresa, se nos muere el feto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo una sobrecarga de volumen, quizá. O sea, creo que esto es muy bueno porque abre una puerta muy importante de investigación, ¿no? De hacer de la transfusión intraútero que vaya más allá de una situación artesanal. Es realmente un trabajo que va a mover la fisiología del feto. Lo mismo, ojo, con el recién nacido, cuando hacen exsanguinotransfusiones. Y nosotros, cuando trabajamos también, solemos hacer la exsanguinotransfusión fetal, porque para no sobrecargarnos de volumen y poder limpiar, en este caso, el hecho de que pueda haber virus circulante, o en el caso de las incompatibilidades, poder limpiar anticuerpos, bueno, hacemos intercambio. O sea, ponemos y sacamos, que hacemos una exsanguinotransfusión fetal. Pero bueno, realmente creo que todavía tenemos un camino interesante para agregar para adelante en la cantidad de casos y bueno, la ayuda de la cardiología para incorporarla a la vida fetal es para nosotros muy importante ahora. Sí, la verdad que es muy claro, muy interesante, la verdad, como usted dice, Doc. Con respecto a Mercedes, le quería preguntar un poco a la hora de valorar la función cardíaca de un feto. Estamos muy limitados, como bien lo dijiste, Mercedes, pero en tu experiencia, porque no es lo mismo en este caso puntual de este paciente, que primero al estar con una fase de insuficiencia cardíaca, donde quizás estaba más taquicárdico, y luego en una paciente ya con más tendencia a la bradicardia, y con disfunción cardíaca ya en esa imagen, que se ve bastante claro. En tu experiencia, a la hora de valorar función cardíaca, ¿tratás de medir todo? ¿Medís ahí todo lo que está acto de salida del ventrículo izquierdo? ¿O en cuál confías más? Porque para hacer un Simpson se me hace demasiado complejo en un feto. Por eso te pregunto. Sí, el Simpson se nos hace complejo en el recién nacido, en el niño. Me Claro, parece que es como todo, claro. en la medida en que uno empieza a usar las herramientas que tiene, empezás a no estar tan alejado y acercarte un poco más, y la verdad es que todo se puede medir. Lo que pasa es que a veces o por apuro, porque no tenemos... Acá lo que nos pasa, primero que nos llevamos todos muy bien trabajando juntos, y después que estamos todos en el mismo consultorio físico. Entonces se Ahí vino va. la chica de la anemia que ya y vino, ¿por qué no la haces? Entonces es como otra, a veces cuando estás solo en el consultorio y separado también el pensamiento se construye mejor estando todos juntos. Desde el punto de vista técnico, todo se puede medir. Lo único que hay que tener más tiempo y tomarse el tiempo de hacerlo, y quizás en algunos pacientes en particular, que estamos empezando a hacerlo acá en el hospital, los RCIU, los pacientes con anemia, algún grupo de pacientes, empezar a medir un poco más, tomarnos el tiempo y tener un espacio reservado para ese grupo de pacientes. A mí este caso me movilizó bastante, pues hace un par de años, llegó un paciente derivado, nos habían llamado porque el paciente tenía flujo reverso en el arco con sospecha de coartación. Y llega derivado a un centro en Buenos Aires, en el que nosotros no trabajábamos, pero eh, con disfunción ventricular, flujo reverso en el arco, deciden finalizar el embarazo, y finalmente el niño o el bebé fallece de insuficiencia cardíaca y anemia. O sea, el paciente estaba sufriendo de anemia, pero lo había visto un cardiólogo y había sospechado en una cardiopatía. Entonces, me parece que esto de acercarnos y empezar a pensar que hay causas secundarias de insuficiencia cardíaca y que se pueden tratar, Tal cual, y que tal después cual. nace un recién nacido que no necesita nada, es fundamental. Sí, no, la verdad que es muy buena la idea, porque como uno cuando habla de insuficiencia cardíaca fetal pensaba hablar de cardiopatía, y la verdad que traer a la mesa de discusión anemia se me hace más que interesante, y bueno, y la verdad que algo para empezar a pensarlo cuando tengamos pacientes con insuficiencia cardíaca fetal. Así que Por bueno, lo no sé menos si hay van a más preguntar preguntas. el pico sistólico. Ya por lo menos No, tal cual.
Tal cual, La tal cual, próxima tal ya por cual. lo menos va a venir con el flujo reverso, disfunción ventricular y el pico sistólico pedido. Tal cual, tal cual. Bueno, no sé si hay más preguntas, no sé si alguien quiere hacer algún aporte más, alguno de los panelistas, alguno de los que está escuchando. Bueno, parece que no. Bueno, agradecerles a todos por haberse hecho el tiempo de estar hoy. Acá hay una pregunta de la doctora Eliana Ávila. Bueno, Me parece que está saludando. Eliana es cardióloga infantil en el egresada RCI también. Sí, ahí está preguntando. Las de restricciones, sí, en general las restricciones severas, tratamos de ponerlas dentro del grupo de control para hacer un ecocardiograma funcional. ¿Sí? Los monocoriales, como también dijo Mercedes, es muy importante. Nosotros tenemos un grupo de monocoriales importante, así que también, ¿sí? Y bueno, desde ya los fetos con anemia. Los Y lo que estados nos está indistintos. cambiando, aparte de del seguimiento fetal, es preparar la neo. Entonces, no sé, a mí me llaman, me dice, van a hacer tal paciente que no tiene cardiopatía. Que... Pero yo ya sé qué función ventricular les espera, o si tenía más compromiso, menos compromiso. No indico los sinotrópicos ya de una, pero ya decir, mira, Claro. prepárate porque se te viene mucho más complejo que... Entonces, en eso está, pero bueno, estamos haciendo la experiencia también. Ujú. Pero en todos estos Marce- pacientes lo estamos haciendo. Marcela, ¿querés agregar algo? Porque está bastante con los gemelos y te gustan mucho los gemelos. Los mira con cariño. Hola, hola, ¿qué tal a todos? En cuanto a los gemelos, como comentaban, hay dos tipos de gemelos, que son los bicoriales, que son los que tienen dos placentas separadas, y los monocoriales, que son los que tienen una sola placenta. Y así rápidamente, para que puedan entender los cardiólogos, al tener una sola placenta, ambos gemelos comunican sus circulaciones y sus corazones a través de anastomosis arteriovenosas. Eso hace que sean embarazos muy complicados, de alto riesgo y que tengan complicaciones propias que son parte de esa circulación placentaria. Y hay una complicación muy rara, poco frecuente, que se llama TAPS, por ejemplo, que es un síndrome de anemia policitemia, donde existe una transfusión crónica de uno de los gemelos hacia el otro, lo cual genera anemia fetal en uno y policitemia en el otro. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo en donde el ecocardio nos es útil para valorar la suficiencia o no cardíaca de esos gemelos. Hay otro síndrome que se llama síndrome transfundido-transfusor, un poco más complejo, que también es una transfusión aguda, no crónica, como el TAPS, donde existe un feto que es eponidrópico, que es el receptor, que es el que está recibiendo sangre de más, por decirlo de alguna manera, y ese feto está en insuficiencia cardíaca. Y muchas veces una de las manifestaciones más precoces, antes que veamos otras manifestaciones en la ecografía, es la insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado derecho, con cambios en la válvula tricúspide y el ecocardiograma nos ayudó un montón. Mercedes está reacostumbrada a ver corazones de gemelos, así que lo mismo que estamos hablando hasta ahora en conjunto entre obstetras y cardiólogos está muy bueno para la evaluación de esta población. Eh, y no sé si la nombraron también saliendo de los gemelos a la vena de galeno, que tuvimos hace muy poquito una paciente con una vena de galeno, también súper interesante, que es una patología del sistema nervioso central. Entonces a veces se ve insuficiencia cardíaca, pero hay que ver también el cerebro del feto y es una malformación poco frecuente, pero que también le causa bastante insuficiencia cardíaca. Bueno, y así un montón de ejemplos más allá de la cardiopatía propia que estén acostumbrados a ver los cardiólogos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si hay otro aporte en el chat de la doctora Eliana, que dice que tuvieron un gemelar bicorial, que uno tenía insuficiencia cardíaca, y era por un FIBU, y que la hizo a las 35 semanas. Sí, Biscorial es raro, no sé qué le habrá estado pasando a ese feto en particular, porque Biscorial, si realmente era Biscorial, no hay comunicación entre ambas placentas
y tal vez tenía alguna otra malformación, pero no sabría por qué, cuál sería la fisiopatología si puramente era un bicorial. También se asocia mucho a RCIU. Los bicoriales Claro, tienen RCIU selectivo, es decir, de uno de los gemelos. Tal vez era una restricción, tal vez tenía otra malformación. Pero en ese caso no es solo por ser gemelar, si era bicorial, ¿no? claro. Pero bueno, habría que verlo más con más profundidad el caso. Bueno, bueno. Bueno, si no hay más preguntas, no les quito más tiempo. Quiero hacerle un agradecimiento muy especial a la doctora Mercedes Sáez Tejera, la doctora María Aguirre, la doctora Clara Sánchez, la doctora Marcela Miniti y a la doctora Liliana Boto por haberse hecho el tiempo de este webinar. La verdad que es súper interesante y trae una discusión nueva a la mesa, sobre todo en cardiología fetal, que es algo que lo vamos a empezar a tener en cuenta. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado, a todos los que lograron conectarse, y esto quedará grabado en el YouTube de las PAC. Así que si no hay nada más, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Gracias a ustedes. Adiós.